Bienvenidos a esta entrevista acá en las oficinas del Sínodo en el Vaticano. Estamos con Monseñor Luis Marín de San Martín, él es subsecretario del Sínodo. Ya había estado con nosotros en Radio Santa Clara vía Zoom y ahora nos ha abierto las puertas de su oficina, por lo cual le agradecemos, Monseñor. Un saludo desde Costa Rica, especialmente desde nuestra diócesis de Ciudad Quesada, de su obispo, Monseñor José Manuel, y agradecido por esta oportunidad. Es una alegría también para mí poder estar con ustedes. Saben que llevo Costa Rica en el corazón desde el tiempo que estuve, los días que estuve para allá participando. Un saludo a la diócesis de Ciudad Quesada y al querido obispo, Monseñor José Manuel, y a todos los que participan y nos escuchan. Sabe que es mutuo, ¿verdad? El respeto y el cariño. Nos topa el sínodo entre dos papas, Monseñor, y ahí fue donde planteamos un poquito este espacio, porque es un momento que vive la Iglesia actual y hay un nuevo papa. Claro, pero ustedes tienen que saber que el sínodo es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Es decir, la sinodalidad no termina nunca. Los sínodos de los obispos sí. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Entonces, la Iglesia siempre es sinodal. Y este proceso iniciado por el Papa Francisco para revitalizar lo que es la sinodalidad de la Iglesia, pues continúa con el Papa León XIV, que, por cierto, ha participado muy activamente en todo lo que es el proceso sinodal, lo que ha sido el proceso sinodal, en el sínodo de los obispos, y participaba también en dos de los grupos de trabajo sinodales, que se crearon después de la primera sesión, 10 grupos de trabajo. En dos de ellos participaba el cardenal Prevost. En concreto, en el grupo que trabajaba sobre el tema del ministerio de los obispos y en el grupo que trabaja sobre el tema relación entre obispos, vida consagrada, grupos y comunidades espirituales, laicales. En esto estaba trabajando, por tanto, el proceso sigue. Él lo lleva en el corazón, él ha participado intensamente y es una alegría ver cómo la sinodalidad se va desarrollando en la Iglesia, va calando y va germinando en esta perspectiva de comunión, participación, misión. A veces el mundo, digámoslo así, no entiende todas esas cuestiones de Iglesia, pero esto refleja la unidad de la Iglesia también. Una santa, católica, apostólica, además con un papa hoy que también fue llamado acá al Vaticano por el Papa Francisco. Sí, tenía mucha amistad. Como saben, el Papa León XIV es agustino, él fue prior general de la Orden y tuvo contacto como prior general con el entonces cardenal Bergoglio, que era el arzobispo de Buenos Aires. Hay por ahí algunas fotos muy bonitas. Él visitaba las comunidades agustinianas y encontró al cardenal Bergoglio. Después, el Papa Francisco le hizo obispo, cuando él terminó de prior general, obispo de Chiclayo, en Perú, y después lo trajo al Vaticano como prefecto del dicasterio para los obispos. Es una relación de mucho tiempo, de muchísima confianza y de gran cercanía. Monseñor, usted también es agustino, igual que el Papa, y han sido pues cercanos. Me decía antes de la entrevista que usted también vino aquí por el hoy Papa León. Claro, esto es bonito. Él fue quien me trajo a Roma. Nosotros somos agustinos, yo soy agustino, él también. Compartimos el carisma agustiniano, compartimos la espiritualidad, y él en el año 2008 me llamó, yo estaba en España, y me ofreció venir a trabajar aquí a Roma en aquel época, pues como archivero general de la Orden de San Agustín y miembro de algunas comisiones. De la cual era superior en ese momento. Él era superior general. Entonces yo vine aquí a Roma en el año 2008 y conviví con él pues, en la misma casa durante 5 años. 5 años compartimos la oración, compartimos la comida, compartimos el tiempo de recreación. Entonces lo conocí en una relación de cercanía. Sería inevitable preguntarle por el Papa ahorita, pero sigamos con el sínodo por la importancia que reviste esto para la Iglesia. ¿En qué punto está, digamos, el sínodo? El sínodo, la sinodalidad, decimos, se desarrolla, buscamos una Iglesia pues identificada con la única Iglesia que existe, que es la Iglesia de Jesús, la Iglesia del Evangelio, la Iglesia de los apóstoles. ¿Qué quiere la sinodalidad? ¿Qué es la sinodalidad? La sinodalidad quiere una Iglesia que viva más profundamente la comunión, que es la unión con Cristo, la unión con Jesús, y la unión entre todos los cristianos como hermanos y hermanas, que va la comunión eclesial. Busca también que en esta comunión eclesial
pues cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde, sin clericalizar al laico, sin laicizar al clero. Se trata de servir y de seguir a Jesús, cada uno en aquella vocación a la que el Señor le ha llamado. Pero todos corresponsables, todos asumiendo las responsabilidades que le corresponden. ¿Para qué? Para promover e impulsar un mayor dinamismo misionero, para poder anunciar el Evangelio allí donde estamos, en este mundo tan necesitado de Cristo. Esta es la sinodalidad. Yo lo resumía hace tiempo, una frase muy concreta, es más Cristo y más Iglesia. Más Cristo y más Iglesia. Una frase que caló profundamente en Costa Rica, le cuento, y en nuestra diócesis también. Me alegra, porque al final es eso, que no es inventar, se trata de potenciar esto. Entonces, para esto se celebró el Sínodo de los Obispos, que tiene una fase de preparación. Recuerdan, pues, en las diócesis, esa preparación de todos que se enviaron aquí en la fase diocesana, la fase continental. Después tiene una fase de celebración, el Sínodo de los Obispos, con una asamblea en 2 sesiones, octubre de 2023 y octubre de 2024. Y ahora estamos en la fase, digamos, de implementación. Es llevar a la práctica lo que ha dicho el Sínodo en el documento final, que yo invito a leer, invito a reflexionar, invito a conocer. Estamos en la fase de implementación y que, pues, a finales de junio, principios de julio, enviaremos algunas notas de ayuda. Esto es primicia ahorita lo que nos está contando, entonces. Bueno, ya las diócesis tienen que están ya llevando a la práctica, reuniéndose, viendo cómo llevar a la práctica lo que dice el documento final. A finales, ya digo, de junio, primeros de julio, se enviará una nota a todas las diócesis para ayudar de alguna manera, pues una fase que ya está en curso, que ya va adelante y que se prolongará desde las diócesis, las conferencias episcopales, los continentes, asambleas en cada uno de estos niveles, para terminar en 2028 con una asamblea acá en Roma. En términos de fe, a veces se siembra y no se ve la cosecha. ¿Qué pudo ver el Papa Francisco? Tal vez él como iniciador de toda esta causa. En todo esto yo creo que es una reflexión profunda sobre lo que es la Iglesia, cómo debe ser la Iglesia. Una Iglesia que debe estar, por una parte, lo dice el Vaticano II, todo esto desarrolla lo que es la eclesiología del Vaticano II, que debemos recuperar, que debemos conocer. Entonces dice el Vaticano II, la Iglesia debe estar atenta al Espíritu Santo. Pues el Papa Francisco dice, hay que escuchar al Espíritu Santo, que habla en el pueblo de Dios, que habla en todo el pueblo de Dios, el sensus fidei, que decimos. Entonces hay que escuchar al Espíritu Santo, no solamente escucharnos unos a otros, sino todos al Espíritu Santo. Y junto con esto, ¿para qué? Para llevar el Evangelio al mundo de hoy. Por eso hay que saber leer los signos de los tiempos, hay que saber interpretar los distintos contextos, hay que darnos cuenta qué nos pide hoy el mundo, la Iglesia, cuáles son sus heridas, escuchar sus gritos, para responder nosotros. Entonces se orienta a esto. Esto es lo que el Papa Francisco vio, lo que el Papa Francisco propuso y lo que la Iglesia, como cristianos, hemos asumido y estamos desarrollando. Como subsecretario del Sínodo, ¿cómo ve el mundo de la Iglesia? ¿Cómo ve las diócesis? ¿Cómo ve a Costa Rica, América? Con mucho cariño, siempre. Yo creo, por una parte, hay problemas, ciertamente. Basta mirar por este mundo tan convulso, con las guerras, la desunión, los odios, las injusticias, de tanto dolor que hay en el mundo. Entonces nosotros no podemos limitarnos solamente a constatar estas realidades. Tenemos que buscar las soluciones y la solución, la respuesta, es siempre Cristo. Entonces debemos como cristianos llevar Cristo en medio del mundo. Para esto debemos vivir coherentemente nuestra fe. Una fe cristiana desde la coherencia, profundamente unidos a Cristo y dando testimonio de la actuación de Cristo, de la vida que es Cristo en medio del mundo. Esto es lo que debemos hacerlo. Siempre con una mirada, ya digo, de amor y de esperanza. En este punto, pues llega el Papa León XIV y en su primera homilía con los cardenales, un día después de su elección, él hablaba incluso de que a veces a Jesús se le mira como un superhombre, ¿verdad? Y no como Dios, como el Hijo de Dios. Además que nos ha traído el saludo del Cristo
resucitado, el Eso, saludo bonito, de la paz. Y les ha pedido con ustedes, así el primer saludo. Y les ha pedido a los sacerdotes, esto que usted decía, de ser creíbles, de coherencia. Entonces, y en eso el reto de la sinodalidad también. Ese es el reto de la sinodalidad, el reto para todos los cristianos, no solamente para los sacerdotes, especialmente para todos. Debemos ser coherentes, debemos ser coherentes. Se ha referido el Papa León pues a esa centralidad de Cristo en nuestra vida. Que decía el Papa Benedicto XVI, y el Papa Francisco también lo ha repetido muchas veces, es una persona viva, con quien me debo relacionar y a quien debo conocer. Cristo, que es Dios y es hombre, es el verbo Dios que se encarna. Por eso, por una parte, desde esta perspectiva espiritual del Espíritu Santo, abiertos a la grandeza de Dios, que manifiesta su amor en Cristo Jesús, en el verbo que se encarna, y también desde esta perspectiva, junto con esto, de arraigo en el mundo concreto que nos toca vivir. Creo que estas son las dos perspectivas a las que estamos impulsados. Y el sínodo, la sinodalidad, va en esta línea. 3 preguntas, monseñor, porque sé que su tiempo, pues obviamente es muy valioso, pero aprovechamos que estamos aquí en su oficina. Voy a hacer la primera con 2 para ganarme un poquito más de respuesta. El Papa ha dicho, y bueno, parte del por qué escogió su nombre, refiriéndose a León XIII, a la figura de León XIII y el momento de la Revolución Industrial, ha traído el tema de la revolución de la inteligencia artificial, que lamentablemente, por lo que ya el Papa además cuestionó y decía de los peligros, ya también han usado la figura del Papa para decir cosas que no ha dicho. Y además, en el momento de esta entrevista, hace poquitas horas el Papa estuvo en Radio Vaticana. Hace 34 años un Papa no visitaba estas oficinas. Entonces, ¿qué nos significa eso también para los comunicadores, para los cuales también el Papa ha dicho un mensaje muy fuerte? Un mensaje muy fuerte. Es decir, yo me voy a atrever a decirles algo con mucho cariño y mucha claridad. A veces me da la impresión de que vivimos en un tiempo, corremos el riesgo de vivir en un tiempo que no existe. Repetir cosas y no darnos cuenta de la evolución enorme del mundo, de la técnica, de la tecnología. Y esto se nota mucho en las comunicaciones. Hay que darnos cuenta dónde está la gente y darnos cuenta también del lenguaje para que el mensaje del Evangelio llegue. Entonces, está todo el tema de las redes sociales, el tema pues, del mundo digital y el mundo de la inteligencia artificial. Que, evidentemente, como todo lo que es avance técnico y científico, puede ser positivo, puede ser negativo, depende de cómo lo utilicemos. Y ahí tenemos pues, la radio, la televisión, las redes sociales y la inteligencia artificial. Entonces debemos reflexionar. Debemos tener desde una mirada de fe, desde Cristo Jesús, desde la realidad pues, del Evangelio. ¿Cómo podemos utilizar estos medios? ¿Cuáles son los límites éticos de estos medios? Y esta es la reflexión que estamos haciendo, que debemos llevar a cabo todos nosotros en la Iglesia, para realmente ser hombres y mujeres de nuestro tiempo y para que el mensaje de Cristo, para que el Evangelio pueda llegar a todos los corazones, pueda llegar a todas las personas con un lenguaje comprensible, utilizando pues, los medios de hoy, la grandeza que tienen todos estos avances. Y también advirtiendo, por supuesto, de los peligros. El Papa León está muy interesado en esto. Usted decía... Muy impactante verlo ahí en la mesa de trabajo. Sí, sí. Y ha sido un Papa que ha utilizado, yo puedo decir, pues las redes sociales. Así es. Siendo obispo de Chiclayo. Y él hablaba de la Radio Vaticana que llegaba a esas zonas de misión donde él estuvo. Muy bonito, con esas zonas donde no llegaba... Nos pasa en nuestra diócesis de Ciudad Quesada, en las zonas más lejanas donde el internet no llega bien, llega la radio. Qué bonito. Pues eso es. ¿Ves? Esta es la cosa, utilizar precisamente todas estas posibilidades que tienen. El Papa León está muy interesado en todos estos temas, es un hombre de su tiempo y un hombre que nos impulsa a todos a esta lectura, que decía el Vaticano II, de lectura de los signos de nuestro tiempo, uno de los cuales es este, evidentemente. Y tengo que preguntarle, obviamente, por estos 5 años de convivencia a usted con el cardenal Prevost en su momento, ¿y qué le podemos contar a la gente? Que obviamente todos estamos muy a la expectativa. Bueno, el Papa nos ha dado esperanza, nos ha lanzado muchos signos siempre, pero ¿qué nos puede contar alguien que estuvo tan cerca y que está tan cerca? Yo en aquel tiempo, pues, entonces no era cardenal, era el padre Roberto. Exacto. Era Roberto, era un hermano. Superior de los agustinos. Superior de los agustinos, estuve con él. Luego le visité en Chiclayo, colaboraba con él en la formación permanente del clero de Chiclayo, unos
sacerdotes espléndidos también, una labor que hizo él extraordinaria allí. Y después, aquí en estos años que ha estado en Roma, estos últimos años, todos los días venía a celebrar la Eucaristía con nosotros y a almorzar con nosotros. Entonces, la relación ha sido muy grande. Yo ya he dicho que primero, es un hombre de Dios. Es un hombre verdaderamente de Dios, un hombre de oración, que hace oración, un profundo creyente de Cristo Jesús, un amigo de Jesús. Esto es lo primero para entender. Y luego tiene unas cualidades personales muy buenas, que a mi modo de ver le hacen ser pues, una persona justa para este tiempo, justo lo que estamos viviendo. Es un hombre tranquilo, una gran tranquilidad, muy sereno, reflexivo, muy trabajador, analiza minuciosamente las cosas, tiene una mentalidad matemática, de matemático y de canonista, analiza, y es hombre sencillo y afable, cercano, muy sencillo y con una gran cercanía personal. Junto con esto, también diré que es un buen líder, ha sido prior general, ha sido obispo, ha sido prefecto en el dicasterio para los obispos, que sabe trabajar en equipo. Estamos hablando de sinodalidad, claro. Y esto es uno de los rasgos importantísimos, saber trabajar en equipo, no centralizar todo, ¿no? Saber repartir trabajo, saber respetar, saber coordinar, saber apoyar. Esto él sabe y sabe trabajar en equipo y junto con esto es una persona que sabe tomar decisiones. Él sabe tomar decisiones. Escucha mucho, escucha opiniones, puede hablar muy libremente con él, evalúa, valora, reza y toma las decisiones. Esto lo que son rasgos del Papa León XIV que los irán descubriendo realmente. Y lo hemos visto conmoverse, además. No, tiene corazón. Sí, claro, es que a veces vemos... A veces creemos que es otra tal que venido quién sabe de dónde. Tenemos corazón, por supuesto que sí. Muy bonito, pues ese momento, hay unas fotos bonitas, cuando la primer saludo, con una lágrima que está claro. Porque no acaba de caer, pero está ahí, somos acuosos. Respira honda. Respiraba, tragaba. Es muy consciente de las realidades y tiene corazón. No es un hombre de grandes expansiones, de carácter explosivo. No es explosivo, es sereno, pero tiene un gran corazón. Y luego tiene una característica, y aquí también lo debo decir, desde que le conozco, nunca le he visto enfadado. Bueno, eso es una muy buena señal para todos. Agitado, enfadado. No. Y que lo ha visto mucho tiempo usted. Es un hombre muy sereno. No quiere decir que no sienta, no quiere decir que no... Y que no tenga que tomar decisiones. Eso, por supuesto, toma decisiones. Y sabe tomar decisiones, sabe gobernar. Pero es un hombre también de una gran serenidad. Y sí, de gran corazón, y esto se nota mucho, y es conmovedor, a mí me conmovía, sobre todo cuando lo he visto en la orden y cuando ha sido obispo de Chiclayo, cómo está muy cerca de los que sufren. Se hace presente físicamente de aquellos que sufren, cuando hay algún problema, alguna catástrofe natural, él estaba allí delante. Un poco lo que decía el Papa Francisco de tocar las heridas, de tocar al enfermo. Tocar las llagas de Cristo, que decía tan bonito el Papa Francisco. Y tenemos un Papa que hace Hay que tocar las llagas de Cristo, estar cerca, no desde arriba. El Papa Prevost, Papa León XIV, ha estado siempre cerca. Tiene una gran sensibilidad social. Y aquí también tenemos otro punto de conexión con León XIII. La sensibilidad social del Papa, el gran Papa de Rerum Novarum, de la doctrina social de la Iglesia. A ver si nos regala por ahí algún escrito con la revolución de ahora. Nos regalará algo. Estamos en el inicio. Seguramente, estoy seguro de que Papa León nos proporcionará, desde luego, textos magníficos, bellísimos, fruto de su reflexión. Y finalmente, Monseñor, ya volviendo al tema sinodal, a su labor, ya se han intercambiado mensajes con el Papa a propósito del proceso que vive la Iglesia. Claro. Primero, él ha participado desde el principio. Así es. En el proceso sinodal, en el sínodo de los obispos, que tiene intervenciones muy concretas, muy bonitas, muy serenas, muy ponderadas. Luego participó en unas conferencias que ofrecimos a los padres sinodales. Él habló sobre el tema de la Iglesia local y Iglesia universal.
muy valorado, y ya digo, ha participado hasta en los dos grupos de trabajo. Por otra parte, debo recordar que el Papa es el presidente del Sínodo y de este dicasterio, de la Secretaría del Sínodo. Hay un secretario general porque el presidente es el Papa. Así es. Entonces hay una vinculación muy grande. Todas las decisiones que se toman, todos los programas se consultan con el Papa y deben ser aprobados por él. El Papa Francisco pues, es la cabeza, por así decir, de este proceso y de la oficina del Sínodo. El Papa León lo mismo, lo es. Y ya le enviamos, recién elegido, una carta firmada por el cardenal Gregg y por nosotros los dos subsecretarios, poniéndose a su disposición, agradeciendo y ofreciendo, por supuesto, nuestra colaboración y nuestra cercanía. Ahora, en estos días próximos, tendremos el Consejo del Sínodo, donde vienen representantes de todos los continentes, y estaremos en contacto, por supuesto, con el Papa León XIV para escuchar sus orientaciones y para seguir impulsando esta fase de implementación del Sínodo de los Obispos y el proceso sinodal, todo lo que es la sinodalidad en general. Agradecerle, Monseñor, por supuesto, un mensaje final para Costa Rica y para nuestra diócesis de Ciudad Quesada. Pues para Costa Rica, ya les he dicho, yo los llevo en mi corazón. Rezo por ustedes, les tengo muy presentes en la Eucaristía y espero que ustedes también recen por mí, recen por el Santo Padre, recen por el Sínodo. Mucho ánimo. Hay que vivir la fe con fuerza, con ilusión, con alegría. El Señor Jesús merece la pena. Merece la pena. Debemos dejarlo entrar en nuestra vida. Y no hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Por tanto, llevamos profundamente a lo que nos invita el Papa León XIV, la comunión en la Iglesia. Desde el amor, asumir las diferencias, pero vernos todos como hermanos y hermanas, para dar testimonio de Cristo resucitado, del amor de Cristo en medio del mundo. Y a la querida diócesis de Ciudad Quesada, querido Monseñor José Manuel, pues agradecerles también lo que están haciendo, esta siembra de esperanza. No tengan prisa, pero al mismo tiempo sean constantes en ir avanzando en una Iglesia que es comunión, que se abre a la participación y que se orienta a la misión. No esperemos ayudas o grandes soluciones de fuera. Nosotros somos la solución, porque nosotros, cada cristiano, decía San Agustín, es Cristo en medio del mundo. Muchas gracias, adelante, con mucho ánimo y, a ser posible, con entusiasmo. Debemos vivir siempre la fe con entusiasmo. Dios les bendiga y María Santísima los acompañe siempre. Gracias, Monseñor, y sigan en la sintonía de Radio Santa Clara.